El concierto de Nightwish en Wacken Open Air 2013 fue uno de los momentos más memorables en la historia de la banda. Wacken Open Air es uno de los festivales de música más grandes del mundo y atrae a fanáticos del metal de todo el planeta. La presentación de Nightwish en este festival fue uno de los momentos más esperados del evento. El concierto comenzó con una introducción cinematográfica que preparó el escenario para el espectáculo. A medida que las luces se encendieron y la multitud rugió, la banda comenzó a tocar Dark Chest of Wonders. La energía del público era palpable, con miles de personas saltando y cantando al ritmo de la música. La banda continuó con una serie de canciones que abarcaban toda su carrera, desde clásicos como Wish I Had an Angel, She Is My Sin, Nemo, Bless the Child, Romanticide, hasta canciones de su álbum en ese entonces, Imaginaerum, como I Want My Tears Back, Ghost River, Storytime, Song of Myself. La voz de Floor Jansen se destacó con su impresionante dominio de diferentes técnicas y presencia en el escenario, mientras que el guitarrista Empu, el bajista Marko Hietala y el baterista Jukka Nevalainen demostraron su habilidad musical y momentos emocionantes. Pero sin ninguna duda, uno de los momentos más emocionantes del concierto, y por lo cual es recordado, fue cuando la banda interpretó Ghost Love Score, una canción épica de su álbum Once. Esta canción dura 10 minutos y cuenta una historia compleja y emocional. La banda logró capturar la esencia de la canción en vivo, llevando al público en un viaje musical y emocional. Para finalizar, la banda también tocó Last Ride of the Day, otra canción de su álbum Imaginaerum, que hizo que el público saltara y cantara al unísono. El concierto de Nightwish en Wacken Open Air 2013 fue una experiencia inolvidable para los fanáticos y la banda por igual. Fue una demostración de la habilidad musical y escénica de la banda, así como de la pasión y lealtad de sus fanáticos en todo el mundo. Este concierto se ha convertido en uno de los momentos más icónicos de la historia de Nightwish y un ejemplo del poder y la emoción de la música en vivo. En 2015, Nightwish realizó un concierto en el famoso estadio de Wembley en Londres, Inglaterra, como parte de su gira mundial Endless Forms Most Beautiful. Este concierto se considera uno de los más icónicos y memorables de la carrera de la banda, y aquí haremos un recorrido por sus detalles más destacados. El concierto de Wembley fue un hito importante para Nightwish, ya que fue la primera vez que la banda tocó en un estadio tan grande. Los preparativos para el concierto comenzaron meses antes del evento, con la selección cuidadosa de la lista de canciones, la construcción de un impresionante escenario y la coordinación de la logística del evento. El concierto comenzó con la intro de Shudder Before the Beautiful, que fue recibida con una gran ovación por parte del público.
La banda continuó con una mezcla de clásicos y temas más recientes, incluyendo Yours is an Empty Hope, Ever Dream, My Walden y Ellen. Weak Fantasy, Alpenglow, The Poet and the Pendulum, y Stargazers, que fue una de las canciones más antiguas que tocaron esa noche. El punto culminante del concierto fue, sin duda, la interpretación de The Greatest Show on Earth, una pieza de 24 minutos que se divide en 5 partes y que es considerada una de las obras maestras de la banda. La pieza fue acompañada por impresionantes efectos visuales que incluyeron proyecciones en una gran pantalla detrás de la banda. El concierto de Wembley se ha convertido en uno de los momentos más importantes en la carrera de Nightwish y ha sido aclamado como uno de los mejores conciertos de metal sinfónico de la historia. El evento fue grabado y lanzado como un DVD en vivo que incluyó el concierto completo, así como un documental detrás de escena. En resumen, el concierto de Wembley de Nightwish en 2015 fue un evento épico que demostró la habilidad y el talento de la banda en un escenario mundial. La combinación de una lista de canciones increíble, efectos visuales impresionantes y la energía del público hizo que este concierto fuera uno de los más memorables en la historia del metal sinfónico. ¿Sabías que el 90% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas? ¡Vamos, suscríbete! Es gratis. Con esa simple acción nos ayudarán a crecer. Uno de esos espectáculos notables fue el concierto de Nightwish en el Festival de Jazz de Montreux en 2012. El concierto de Montreux Jazz Festival 2012 de Nightwish se llevó a cabo el 7 de julio de aquel año en el Auditorio Stravinsky en Montreux, Suiza. Fue una parte de la gira mundial de la banda para promocionar su álbum Imaginaerum. La banda estaba en la cima de su juego en este momento y ofrecieron una actuación que no decepcionó a los fans. El concierto comenzó con la intro de Taika Talvi, que fue acompañado por la audiencia del auditorio. Luego, la banda entró en el escenario para interpretar la canción Storytime, que es el sencillo principal del álbum Imaginaerum. La energía en el auditorio era palpable mientras la banda tocaba su música épica, con la voz increíble de Annette Olson al frente. La banda continuó con Amaranth, una de sus canciones más populares de su álbum Dark Passion Play. La canción presentó un juego de luces impresionante, con el escenario lleno de humo y luces intermitentes. Los fans cantaron a pleno pulmón cada verso de la canción, lo que hizo que el ambiente fuera realmente mágico. Scaretel fue también interpretada por la banda. Y para los amantes del jazz, sí, por si no lo sabías, Nightwish tiene una canción de este género musical. Le siguió Come Cover Me.
Planet Hell. Otra canción notable del concierto fue Nemo, una canción del álbum Once, que se convirtió en un éxito internacional. La banda también interpretó Over the Hills and Far Away, un cover de Gary Moore. La canción contó con la impresionante habilidad de Anita Olzon y Marco Hietala, y para finalizar, tocaron Song of Myself. Y Last Ride of the Day. El concierto de Montreux Jazz Festival 2012 de Nightwish fue una actuación impresionante que demostró por qué la banda es considerada como una de las mejores bandas de metal sinfónico del mundo. La banda ofreció una actuación emocionante y llena de energía que dejó a los fans con ganas de más. Con una combinación perfecta de música épica, habilidades musicales excepcionales y una presencia escénica cautivadora, aunque bueno, esta sería una de las últimas presentaciones de Nightwish junto con Anette Olzon, pero eso es una historia para un próximo video. El 2 de agosto de 2008, la legendaria banda finlandesa Nightwish se presentó en el festival Wacken Open Air, uno de los festivales de metal más grandes del mundo. Fue un concierto muy esperado para los fanáticos, ya que se trataba de la primera presentación en vivo de la banda con su nueva vocalista, Anette Olzon. El espectáculo fue memorable, lleno de energía y grandes éxitos de la banda, con canciones de sus álbumes Dark Passion Play, Once, Century Child, Wishmaster y Oceanborn. El concierto comenzó con una canción muy conocida, Bye Bye Beautiful, seguida por la canción Dark Chest of Wonders de su álbum Once. El público se emocionó al escuchar la voz potente de Anette Olzon en vivo por primera vez. La banda continuó con canciones de su álbum Dark Passion Play, como Whoever Brings the Night, Amaranth y Sahara, recibiendo una gran respuesta del público. El concierto continuó con una selección de los himnos clásicos de Nightwish, incluyendo The Siren, Ever Dream, y Wishmaster. Además de la canción While Your Lips Are Still Red. La banda también tocó Sacrament of Wilderness, una canción popular que la banda no había tocado en vivo en varios años. El público cantó en coro cada una de estas canciones, creando una atmósfera increíble en el concierto. El público estaba hipnotizado por la actuación, demostrando su aprobación. La voz de Anette Olzon, junto con los acordes de guitarra emotivos de Empu, los timbales del maestro Nevalainen, el bajo y la voz de Marco Hietala, y los teclados de Tuomas Holopainen, crearon un momento mágico en el concierto. El concierto llegó a su fin con un final épico, incluyendo Wish I Had an Angel.
La banda dejó el escenario con una gran ovación y aplausos de la multitud, que había disfrutado de una actuación memorable. El concierto de Nightwish en Wacken Open Air en 2008 fue una presentación épica de una de las bandas de metal más importantes de todos los tiempos. La voz poderosa de Anetzita Olzón, junto con la habilidad musical de la banda, crearon una atmósfera increíble en el concierto, que es el segundo mejor concierto de la historia de la banda Nightwish. Pero el primer lugar sin dudas es el mejor de todos los tiempos, y ningún otro se le acerca en cuanto a la magnitud e importancia que tiene dentro de la historia de Nightwish. El concierto End of an Era fue uno de los eventos más importantes en la historia de la banda finlandesa Nightwish. Este espectáculo tuvo lugar en el Hardwall Arena de Helsinki el 21 de octubre de 2005 y marcó el final de la era de Tarja Turunen, quien fue la cantante principal de la banda desde su formación en 1996. La banda fue acompañada en este concierto por una orquesta en los teclados llamado Tuomas Holopainen, quien más tarde haría un pacto muy polémico, pero bueno, ya llegaremos a esa parte. Un ambiente de ensueño para los asistentes del evento. Ese fue el éxtasis que se vivió. La mayoría de las canciones interpretadas en el concierto eran de los álbumes Uans, Century Child, Wishmaster y Oceanborn. La lista de canciones del concierto incluyó clásicos como Dark Chest of Wonders, Nemo, Planet Hell, Sleeping Sun, The Kinslayer, junto con John Two Hawks, tocaron Creek Mary's Blood, Over the Hills and Far Away, la potente Slaying the Dreamer, High Hopes, y la obra maestra del siglo XXI, Ghost Love Score. Además, la banda sorprendió interpretando Phantom of the Opera, en la que Tarja y Marco Hietala demostraron sus impresionantes habilidades vocales. Y finalizaron con la canción Wish I Had an Angel. Sin saber que esta canción fue la última chispa que Tarja daría con Nightwish. Aunque el concierto fue un éxito, también fue un momento de tensión entre la banda y Tarja, ya que fue anunciado públicamente su despido al final del concierto. La carta de despido de Tarja fue leída por el tecladista Tuomas Holopainen ante una multitud sorprendida y emocionada. Lo que fue un espectáculo, rápidamente se convirtió en agonía. El concierto End of an Era fue un momento decisivo en la historia de Nightwish y es considerado por muchos fanáticos como uno de los mejores conciertos en vivo de la banda. Aunque marcó el final de una era literalmente para la banda, sin ninguna duda End of an Era es el santo grial de Nightwish y el mejor concierto que nos pudo regalar el siglo XXI.
Y así seguirá siendo, si le das like al video, te suscribes y compartes el vídeo con más personas. Sueña con Targuita, y nos veremos en un relato opuesto.